versos 2 y 3 del capítulo 2. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardara, diga conmigo, aunque tardara, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Pareciera como si fuera una especie de trabalengua, ¿verdad? Pero realmente, si yo puedo poner un título a este mensaje o a esta reflexión de esta noche, podríamos colocar: tienes que tomar una sabia elección en un tiempo profético. Tienes que tomar una sabia elección. Y vamos a ver, evidentemente notorio, para comprender claramente lo que el Señor quiere o intentó hablar a Israel o responder a Habacuc y por consiguiente a Israel, y lo que Dios mismo en este tiempo actual nos quiere hablar a todos nosotros como parte de la iglesia del Señor. Si nosotros retrocedemos las páginas del Nuevo Testamento y nos detenemos a contemplar Lucas capítulo 8 y capítulo 2, y verso 8 al 14, vamos a encontrar acerca del relato. Y aunque no estamos en semana fin de año para predicar el nacimiento del Señor, pero pongo esto como una manera a tono con los textos que hemos leído en esta noche. Y dice la Biblia, según de acuerdo a lo que nos narra Lucas capítulo 2, verso 8 al 14, nos dice que en la misma región había algunos pastores que se quedaban en los campos y vigilaban a su rebaño por la noche. Y de repente, de forma inesperada, un ángel del Señor se para cerca de ellos. La gloria del Señor brilló alrededor de ellos y estaban impactados y a la vez también asustados, porque no esperaban ver lo que estaban viendo. Pero mire lo que dice el ángel: no tengan miedo, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran alegría, que será para todo el pueblo, porque hoy en la ciudad de David ha nacido para ti un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será una señal para ti: encontrarás y da todas las señales cómo van a hallar el bebé y en la condición que va a estar el bebé. Y entonces de repente apareció con el ángel una gran multitud. Después que el ángel dio el mensaje a los pastores, una gran multitud del ejército celestial de ángeles alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en lo más alto, y en la tierra paz entre las personas con la que Él, en esta versión dice, con la que Él está complacido. Entonces, desde que ellos recibieron ese mensaje, desde que ellos escucharon esa manifestación del mensaje del nacimiento del Señor, ¿cuánto tiempo pasó desde que ellos escucharon ese mensaje hasta que lo que los ángeles hablaban, que la manifestación de Dios iba a ser real a través de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No lo sabe nadie? Está muy claro en la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasó del mensaje de los ángeles a los pastores hasta que se cumplió la plenitud del mensaje que había dado los ángeles? Aparentemente pareciera que eso quedó olvidado y que quedó en el recuerdo, pero no hubo la manifestación plena del mensaje que había dado o que habían dado el ángel y confirmado por un ejército elevado de multitudes de ángeles. ¿Cuánto tiempo pasó? Es muy fácil. Nació el Señor, se cumplió su nacimiento y lo hallaron tal como lo había descrito el ángel, pero para que se cumpliera la manifestación del ministerio de Jesús pasaron ¿cuánto? 30 años. ¿Sí o no? Diga conmigo, pasaron 30 años. Y realmente lo que podemos observar a través de esta palabra, este mensaje, es lo que Habacuc está diciendo, y lo que, o mejor dicho, lo que Dios le está diciendo a Habacuc, y le responde a Habacuc: aunque la visión tardara en venir, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cómo? ¿Tarda o no tarda? ¿Por qué Dios permite que hay cosas por las cuales estamos orando y que no vienen rápidamente, sino que hay un lapso, algunas veces muchos años, para que se cumpla lo que Dios en un momento indicado nos habló y nos indicó y nos dijo? Ahora, es necesario entender esto. A menudo puede ser desesperante,
preocupante quizás esperar, como muchos dicen, es desesperante esperar en las promesas de Dios. ¿A cuánto le han pasado eso? Bueno, si ya Dios no lo ha hecho, resuelve el asunto tú por tu propia cuenta y al fin y al cabo has orado, pero no vino ninguna respuesta de parte de Dios. Aunque la visión tardará en venir, vendrá. Espérala, porque sin duda vendrá. El asunto es que no tenemos la capacidad y la paciencia necesaria para saber esperar en Dios y cometemos errores. Necesitamos tomar en estos tiempos más que nunca un tiempo tan profético como que vivimos. Necesitamos ser sabios en nuestras elecciones y nuestras decisiones. Hablamos y predicamos el domingo anterior, no este domingo, el otro domingo, acerca, y el domingo pasado, predicamos acerca de que el Señor nos eligió y el Señor nos adquirió y faltaba todavía la continuidad de esta palabra. Ahora miremos aquí de una forma tangible, una forma real, que Él usa un tiempo de espera. Dios es paciente con aquellos que esperan en Él. Dios utiliza un tiempo de espera porque en ese tiempo de espera el Señor nos va a procesar, nos va a refinar, nos va a santificar. En ese proceso de espera vamos a ser refinados y preparados para lo que está por venir y lo que el Señor quiere que hagamos. Diga conmigo en esta noche: Señor, gracias porque esperar en ti es lo más hermoso que puedo experimentar en mi vida. Dice la Biblia que en la misma región había algunos pastores que se quedaban en los campos y vigilaban el rebaño la noche, y un ángel del Señor de repente se paró y le dio todo ese mensaje. Pero para que los pastores vieran la realidad del cumplimiento de la plenitud de que el Señor vendría para hacer obras extraordinarias, iban a pasar 30 años. Fue una noche gloriosa, visita angelical extraordinaria, reveladora, pero qué larga espera para que el mensaje de total que los ángeles o el ángel le había comunicado pudiera llegar a su cumplimiento. Algunas veces no les pasa a usted o a mí o a muchas personas le puede pasar que queremos como que el Señor responda ya en el momento, y si el Señor no responde tomamos nuestras propias atribuciones para decir aquí lo arreglo todo y se acabó todo. Pero el Señor nos va a mostrar y el Señor nos dice, y esta es una palabra rema, que yo la tomo como una palabra rema, en primer lugar para mí y en segundo lugar para toda la iglesia, y es que es necesario entender que aunque la visión tardara en venir, lo que Dios nos reveló sin duda vendrá y no tardará, porque en Dios no existe el parámetro tiempo, existe para nosotros, pero para Dios es eterno. De tal manera que conocemos de memoria, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No hay diferencia, no hay tiempo para Dios. Entonces, ¿sabe? 3 décadas pasaron. 3 décadas que no vieron a Jesús sanar, ni hacer milagros, ni echar fuera demonios, ni resucitar muertos, ni predicar, ni anunciar un mensaje. Ni lo vieron caminar sobre las aguas como pasó. Nada absolutamente había pasado, nada. Y después de 30 años comenzó a cumplirse lo que el ángel le había dicho hacía 30 años atrás. Ahora miremos esto. Necesitamos animarnos en lo que Dios nos habla y en lo que Dios nos revela. ¿Estamos de acuerdo? Dios le habló a José en el Antiguo Testamento y le dio muchas promesas, ¿sí o no? Antes de llegar donde tenía que haber llegado, al lugar donde Dios le estaba revelando por sueño, por esto, de todas las maneras. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¿Se había olvidado Dios lo que le había prometido a José? ¿O estaba usando el tiempo para procesar
e ir preparando a José para que cuando llegara el momento del cumplimiento, José pudiera ser efectivo en lo que Dios le había llamado. Eso es lo que tenemos que entender en estos tiempos proféticos. Son tiempos de mucha presión, de mucha batalla, de mucha confrontación, pero no podemos dejar de pensar en el designio del diseño divino que Dios ha asignado para nosotros como iglesia. ¿Quién les puso los grilletes y las cadenas a José en la cárcel? ¿Dios? ¿O Dios lo permitió para que se cumpla el proceso de lo que Dios estaba haciendo en José? ¿Quién dispuso tirar en la cisterna o en un pozo a José? ¿Dios o lo hicieron sus hermanos? Pensemos eso, pensemos cada una de esas cosas. Dios usa, hay algo que es interesante, Dios usa nuestra espera de la promesa para prepararnos para ser efectivo en la promesa. Dios espera, realmente usa la promesa para prepararnos que cuando llegue la activación de la promesa estemos preparados para hacer lo que tenemos que hacer. José no desperdició el dolor. En medio del dolor, él buscó a Dios más que nunca. José siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo, no lo que él pensaba. José siempre tuvo la actitud de servir a Dios donde quiera que se encontraba. ¿Y sabe cuántos años pasó de que Dios le reveló hasta que se cumplió la promesa de Dios? 15 años. Dios separa a David como rey y lo unge, pero para que David llegara al trono, ¿cuántos años pasaron? 20 años. Dios le da la gran promesa a Abraham, que sería padre de naciones, y que Dios le da la promesa hasta que se cumplió la promesa. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Dios le dio una promesa maravillosa a Caleb, el compañero y amigo de Josué, pero ¿cuántos años pasaron para que se cumpliese la promesa de Caleb? 45 años. Pastor, me está desanimando con lo que me está diciendo. No, porque estamos más cerca que nunca. ¿Sí o no? Y es importante entender esto claramente, que uno de los metales de más valor es el oro. Y el oro se refina con el fuego. ¿Sí o no? El oro se refina con el fuego. ¿Y sabe lo que representa y significa el oro? La perseverancia. Cuanto más te confrontas a la batalla, cuanto más te confrontas a la presión, Dios procesa tu vida y te va santificando de gloria en gloria. Hay un proceso. El oro tiene su proceso, desde que lo sacan hasta que llega al lugar donde tú compras un material, una pieza, una alhaja en oro o lo que sea que oro. Qué diferente es cuando lo sacaron, ahora cuando lo exhiben. ¿Sabes algo? Es importante entender esto. Dios nos está procesando y nos está refinando para hacer lo que Él quiere hacer. Porque muchos en la condición que están no han dado todavía la talla para hacer lo que Dios va a hacer a través de ellos. Hay muchas veces que no entendemos, no comprendemos, algunas veces se nos hace tan difícil comprender y entender el proceso de Dios, pero Dios es un Dios de gloria. ¿Qué es lo que hace Dios en el proceso? Si decimos que el oro es una tipología de la perseverancia, nos dice perseverar en la oración, perseverar en el servicio, perseverar en todo. Dios nos habla mucho acerca de la perseveración, de perseverar siempre. Entonces, ¿qué sucede?
cuando Dios va procesando, lo que hace es comenzar a quitar la escoria de la impaciencia, porque el ser humano por naturaleza es impaciente. Si las cosas no se reciben cuando él o ella piensa, ya no quieren saber nada de Dios, porque el hombre tiene la escoria de la impaciencia, y el fuego puede quitar esa escoria para hacer de una escoria un oro refinado en tu vida. Es el proceso de Dios. Es la escoria de la impaciencia. La destrucción de la ambición personal tiene que ser destruida. Ya no eres tú, no soy yo. Es el reino, es su presencia, es su gloria, es su majestad. Es lo que compete a lo que es la presencia y el reino eterno que Dios nos hace participante. Mientras va procesando nuestra vida con fuego y nos va purificando, va destruyendo la ambición, la presunción, el orgullo, el miedo, la falta de confianza y probablemente muchas más impurezas que están mucho más profundas que nuestra superficie natural o humana. El Señor nos habló y creo que esta es una palabra que lo he creído, lo creo y lo sigo creyendo, y es que este año el Señor nos habló avivamiento de santidad. Avivamiento de santidad tiene que ver con justicia, con amor, pero también tiene que ver con que el Señor va a juzgar lo que es la maldad y el pecado. Señor, confío en ti, pero no confío en mí mismo. No confío en mí, confío en Él. Y el confiar en Él me hace acepto para hacer lo que Él me ha hablado. Y tengo que permanecer como permaneció José, David, Josué, Caleb, Abraham, José mismo. Algunos dicen, es demasiado lo que estoy esperando. Pero le digo una cosa, valdrá la pena esperar con tal de que Dios sea glorificado. Porque como tantos hombres de fe vieron la grandeza de Dios, como los pastores vieron el cumplimiento después de 30 años, lo que el ángel le había anunciado, también nosotros veremos lo que Dios nos ha prometido a través de la revelación profética para estos tiempos actuales y finales. Tenemos que orar como lo hizo el profeta Habacuc, pero orar de corazón, no de una forma exteriorizada, no simplemente orar y repetir como un verso más de memoria, no, orar con una amplia confianza en Dios y con una gran desesperación en nuestro interior para que la visión, quien lea como dice, para que quien lea pueda correr, porque la visión aún es por el tiempo señalado y se apresura hacia la meta y no fallará, aunque se retrase según el hombre. Dios tiene el momento de su cumplimiento. ¿Cuántos decimos amén? Saber esperar en el Señor es lo más maravilloso, pero para algunos es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque realmente no han entendido la grandeza de Dios. Tenemos que ser sabios en las elecciones que tomamos en la vida. Tenemos que ser inteligentes para realmente entender que esta vida es transitoria y pasajera. Y que hoy estamos y mañana puede ser que estamos en la eternidad. Que la vida y la muerte está justamente en las manos del Señor. Y el Señor es soberano. Y como soberano que Él de todas las cosas, Él sabe cuándo nos vamos con Él. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que estamos recibiendo de parte del Señor. Tenemos que ser procesados y lograr escalar las alturas de lo que Él está esperando de nosotros. Y ¿sabe lo que creo firmemente? Como dije el día lunes, creo firmemente que el avivamiento santidad comienza con una manifestación de fuego. El fuego todo lo quema y todo lo purifica. Quema la escoria y quema todo aquello que no sirve.
Señor, queremos la manifestación de fuego. Porque solamente el fuego de Dios puede quemar las fortalezas y los planes del enemigo, que intenta menoscabar nuestra vida y nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Como la cera se derrite con el fuego, así dice la Biblia en el Salmo 68. Es más, lo voy a leer. Salmo 68 es un texto maravilloso. El Salmo 68 dice el verso número 2. Mira lo que dice aquí. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerá los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Qué le va a pasar a la gente impía, a la gente que no teme a Dios, la gente que no vive acorde con el propósito del nivel de santidad y del nivel de pureza de Dios? ¿Qué les va a pasar a la gente? Van a ser quemados o van a ser derretidos como la cera cuando es derretida por el fuego. Pero nosotros, o los que piden, o los que están en la voluntad del Señor, dice: mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1. Porque aquí viene el día, ardiendo como un horno, y todos los arrogantes y todos los malhechores serán pajas, y el día que viene los incendiará, dice el Señor de los ejércitos, para que no les deje raíz ni rama. El mismo fuego que te purifica y te santifica a ti, el rechazar el hombre, la mujer, la gracia, la bondad y la ternura del Señor, representará para ello un determinante manifestación de juicio o de justicia divina. El mismo fuego te purifica, y ese fuego también destruye a aquellos que no están a tono con el propósito de Dios. ¿Sabe lo que digo en esta noche? Señor, ayúdanos a estar preparados y listos para la manifestación de fuego que nos purifique y nos santifique. Oramos para que ningún tipo de tradición humana, ideas preconcebidas, planes humanos y naturales, expectativas equivocadas que no son realmente la perfecta voluntad de Dios, nos detengan en el proceso de lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en un tiempo determinado que cada vez nos acercamos más. Necesitamos ser odres nuevos, no odres viejos que no pueden retener la unción y el fuego de su presencia y la unción, aleluya, de aceite fresco. Porque cuando el odre está viejo, podrido, se echa a perder y se pierde todo lo que se deposita en él. Tenemos que tener esa dinámica, tenemos que tener ese clamor, tenemos que tener esa oración: Señor, haz de mí odres nuevo, para que todo lo que tú deposites en mí no se dilate, no se pierda, no se diluya. Y pedimos avivamiento. Avivamiento grande. Un avivamiento que nos prepare para el encuentro con nuestro amado. Y nosotros podemos declarar y podemos decir en esta noche que el proceso de esperar en Dios nos ha refinado y nos ha procesado. Cuando somos procesados, somos refinados, somos santificados, entonces vamos a tener un corazón fructífero. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del sembrador? Hay una conexión entre el proceso de Dios santificándonos a la manera como Dios va a trabajar con nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Es una de las parábolas más importantes, una de las parábolas más importantes que Jesús habló. Y esto está conectado con lo que acabo de decir. Porque podemos ver en forma gráfica y una forma extraordinariamente ejemplar cómo, aleluya, el Señor le está diciendo a su discípulo cuáles son los verdaderos discípulos de él. Aquellos que han sido procesados, refinados, purificados y santificados. Ahora el Señor les dice: yo quiero trabajar más profundo en vuestra vida. Y Él nos presenta 4 imágenes.
Las tres primeras imágenes son muy negativas, por cierto. La última es la imagen que deberíamos nosotros de discernir y entender. Pero déjeme permítame que diga lo siguiente. En primer lugar, se ve un sendero al lado de un campo de agricultores que es pisoteado por el tráfico de tanta gente que caminaba, y al sembrador se le ocurre tirar la semilla en medio del camino. Cuando la semilla de la palabra cae en el camino, es pisoteado, la semilla revienta en la superficie y es devorada por las aves del cielo. Esta imagen, en el proceso de Dios de espera, de refinamiento y de santificación, esta imagen que el Señor plasma en la parábola del buen sembrador, está hablando que la semilla que cae junto al camino es incorrecta, no tiene que estar allí, porque las aves vienen, lo comen y la semilla desaparece. Esta imagen que el Señor habló tiene una connotación aún mucho más profunda, y es que esto representa lugares en lo profundo de nuestra vida que son pisoteados y que no responden nunca a la palabra de Dios ni a la enseñanza santa del Evangelio de Jesucristo. Hay gente que escucha y escucha y escucha y escucha y habla y habla. Dios a la iglesia, al pueblo, a la gente, y la gente no pone en obra lo que acaba de Dios decir. Semillas que son tiradas junto al camino, pero que son pisoteadas por la actitud del hombre o de la mujer. No guardamos esa verdadera reverencia de la palabra. Nos da lo mismo escuchar una palabra que escuchar un verso cualquiera. Pero aquí el Señor nos está diciendo: el corazón está siendo pisoteado porque no responden a la palabra de Dios, para que Dios haga esa obra tan interna y tan profunda en nuestro ser interior. Segundo, es que hay otras semillas que caen junto en donde hay piedras en el suelo, y las piedras impiden que las raíces profundicen. Donde hay piedras, las piedras impiden que las raíces profundicen, y también impide que acceda la semilla a la humedad, que es lo que le va a sustentar para germinar, explotar y producir el fruto por la cual ha sido sembrada. Hay muchas piedras, y cuando surge el sol, según lo que el Señor está hablando aquí, cuando surge el sol, la planta se quema. Las piedras representan focos de pecado en la vida del ser humano. Focos de pecado en la vida del ser humano, que no permite que la palabra desarrolle y haga la obra por la cual ha sido sembrada. Porque está sembrada en un lugar donde antes de sembrar hay que quitar las piedras. Esto es un proceso de santidad, un proceso de refinamiento, es un proceso en el cual el Señor nos lleva a todos nosotros para entender hacia dónde nos estamos encaminando y cuál es la manera en cómo vamos a ser usados por Dios. Dios lo que usa para su gloria, honra y alabanza, el primero hace ese proceso de refinamiento y nos da la capacidad de la perseverancia como el oro refinado. Entonces, cuando surge el sol, la planta se quema, las piedras representan, como he dicho, focos en nuestro interior que todavía no hemos sido capaces de arrancar y quitarlo. Por eso que pronto vamos a hacer cultos de liberación aquí, porque hemos notado y hemos visto que hay gente que necesita ser liberada. Hay muchas piedras que hay en muchas personas llamadas creyentes o cristianos, que son piedras de compromiso. Compromiso con el mundo, compromiso con la sociedad, compromiso aquí, compromiso allá. Y todo ese tipo de compromiso que hacemos invariablemente nos va a mantener alejados de 100 veces menos de fecundidad y de resultado fructífero en nuestra vida. Carecemos de la habilidad o de la capacidad de ser
personas que fructifiquemos. Tercero, nos dice que otra semilla cayeron en las malezas, en el campo, en las malezas, en medio de hierbas malas. Y las malezas crecen muy rápido y más espeso que el propio trigo. ¿Se acuerda lo que Jesús habló acerca del trigo de la cizaña? Y se le permite permanecer en el campo, pero esas malezas, como no han sido arrancadas, van a ahogar el trigo para que la cosecha disminuya y se arruine completamente el fruto que el sembrador hubiera querido tener. Y Jesús dijo que las malezas representan preocupaciones difíciles en la vida, placeres fáciles de la vida, dinero fácil en la vida, y el motor que impulsa todo eso es porque no hay profundidad, porque la maleza o la cizaña ahogó el crecimiento del trigo o de la buena semilla. Las malezas son preocupaciones temporales que requieren mucha atención y nos drena. Requieren mucha atención, pero no producen fruto eterno. Sé de lo que le estoy hablando. Mi esposa y yo hemos estado aquí, ¿ya cuánto estamos en un proceso? Hace un proceso de muchos meses con nuestra casa. Y sabe que hemos hablado con mi esposa, descansemos totalmente en el Señor. Ni vamos a agregar un centímetro más, ni vamos a desmerecer un centímetro menos. Vamos a descansar en el Señor. Porque le digo por experiencia propia, lo que el enemigo quiere es que uno pierda el valor de la prioridad, que es Dios. Estoy hablando y estoy viviendo. Muchas etapas en la vida vivimos en el ministerio. ¿Sabe lo que es estar viviendo en un hotel una semana, 2 semanas, corriendo aquí, buscando apartamento, teniendo nuestra propia casa que el Señor nos dio? Entonces el enemigo no sabe más lo que hacer para tratar de ¿qué? De que nosotros dejemos nuestra responsabilidad espiritual o nuestra búsqueda con Dios. Y el Satanás estás equivocado. Le digo a los demonios y al mismo infierno que están equivocados. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y busco más al Señor en medio de la tormenta, porque Él es nuestra calma. Las malezas son preocupaciones temporales que requieren mucha atención y no producen ningún fruto, ningún resultado. ¿Para qué yo me voy a preocupar de situaciones que no puedo resolver? Haré lo que sea, lo que está a mi alcance, pero estamos en las manos de aquel que todo lo es y todo lo puede. Y yo digo, es como un ejemplo muy comparativo, de repente tener algo y perderlo todo. Quizás usted no me está entendiendo lo que yo aquí intento decirle, pero bueno, sigo predicando. Los discípulos verdaderos del Señor, que tienen un corazón para fructificar, crecer y desarrollarse, realmente tienen que usar el ejemplo de lo que es el proceso de Dios en medio de cualquier circunstancia. Primero, rompamos las cosas que endurecen nuestro corazón. Es muy difícil Dios trabajar con un corazón duro. Y el Señor dice, os daré corazón de carne. Y cambiaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escribiré en ellos mis leyes. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice así la Biblia? ¿Lo leyó alguna vez, sí o no?
Sí, así lo dice el Señor. Él va a quitar la dureza del corazón. El corazón no puede funcionar como una piedra, sino conforme el modelo que Dios ha determinado cómo funciona el corazón, en el latir del impulso de lo que Dios va produciendo en nuestra vida. No podemos en ningún momento producir en nosotros fruto mientras tengamos corazones indiferentes, apáticos y duros, que han sido pisoteados a través del curso de la vida, para que cada semilla de la palabra de Dios pueda penetrar en tu corazón y dar fruto. Tienes que cambiar la dureza de tu corazón. Segundo, desenterrar y quitar cualquier piedra de compromiso con el mundo y con las cosas de él. Cuando el Espíritu Santo te muestre que tus raíces tienen que penetrar más profundamente en la palabra del Señor, para que tú puedas dar fruto en abundancia, comienza a quitar las piedras que te están estorbando para entrar en la profundidad del Espíritu. ¿Por qué le cuesta a la gente entrar en la profundidad del Espíritu? Cuando allí está el misterio de la revelación, el misterio de la victoria, el misterio de la vida victoriosa, el misterio de la eternidad. Comienza a quitar toda piedra que el enemigo ha querido colocar en tu ser interior. Comienza a colocar. Cuando tú no quitas las piedras que el enemigo ha colocado en tu derredor por diferentes etapas y circunstancias, surge el pánico, la depresión, la angustia, el temor, los sinsabores de la vida. Es decir, hay un estado de condiciones tan cautivantes y deprimentes. Por eso que vamos a estar hablando y vamos a estar ministrando el tema de liberación, y vamos a hablar porque algunas veces la gente no sabe cómo salir del atolladero en que se están encontrando. Y bueno, y el día lunes, aquí está Larry también, que está aquí, los hermanos, oramos por un hermano, una persona que está viniendo recién. El Señor se manifestó, el Señor la liberó, y él sintió el poder del Señor. No podemos dejar el ministerio de liberación, porque es el primer ministerio que Jesús desarrolló, aleluya, y que le ordenó a sus discípulos desarrollar. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí o no? ¿Por qué tiene miedo? Hay gente que le gusta solamente que le hable del amor de Dios y de la autoridad del Señor y del amor de Dios y de la revelación de Dios. Pero cuando tú le dices, hermano, vamos a prepararnos para ministrar a la gente y ir a la profundidad de sus problemas, no podemos seguir ministrando a la gente en la superficie. Si seguimos ministrando a la gente en la superficie, seguiremos teniendo personas que están por el proceso del sembrador en las diferentes etapas de semillas que caen en diferentes lugares. Y lo tercero, ya para finalizar, tercero, hay que cortar cada hierba que trata de ahogarte y distraerte de las cosas de Dios, de su presencia, para que seas un hombre o mujer verdaderamente fructífero o fructífera. En resumen, lo que tenemos que hacer es hacer barbecho. ¿Qué significa hacer barbecho? Dígamelo. ¿Qué significa hacer barbecho? Hacer barbecho significa remover y preparar la tierra para ser sembrada. Así que removamos o remueve todo lo que nos sirve de parte de Dios, porque tiene que la tierra estar preparada para fructificación y para efectividad de lo que va a recibir de parte de Dios. Elimina todas las piedras. Diga conmigo: Señor, ayúdame a eliminar todas las piedras. Ayúdame a eliminar todas las piedras. Ayúdame, Señor, a entender que tú no me has dado un espíritu de competir con los demás, sino de hacer tu voluntad.
Todo aquello que intente ahogar nuestros corazones con maleza o con hierbas raras, vamos a arrancarlas. En estas tres maneras, el Señor dio el ejemplo en qué consiste el secreto del reino para ser 100 veces más fructífero de lo que muchas veces la gente es. Entonces, cuando entendemos ese propósito de Dios, vamos a unirnos al pensamiento. Aunque la visión entardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Señor, yo creo que lo que tú has hablado es amén y es sí. Que lo que tú has prometido es verdad. Porque yo le dije que usted en su casa lea Ageo capítulo 1 y 2. Porque Ageo capítulo 1 refleja la condición de muchos creyentes en estos tiempos actuales. Solamente piensan en ellos, trabajan por ellos, solamente piensan en todo lo que les rodea, pero descuidan lo que es el servir al Señor. Para mí mi prioridad es servirle a Él, amarle, rendirme. Todo lo demás ha perdido valor. Lo único de valor glorioso que nunca será quitado es lo que podamos recibir de parte de nuestro Señor en nuestra vida. Serle fiel, amarle a Él con todo nuestro corazón. No desanimarnos, no desalentarnos, no dejar que la corriente pensante de este mundo tan hostil nos vaya a llevar cuesta abajo, sino que mantengámonos firmes en el Señor. ¿Para qué? Para que seamos santificados. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo en este momento en la presencia del Señor. Ora allí donde estás. Señor, ayúdame a quitar todas las piedras que se acumulan en mi vida y que impiden que la semilla poderosa de tu palabra germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, ayúdame a quitar y cortar en tu nombre toda maleza que intente ahogar la semilla de la revelación de tu palabra. Señor, quita de mí toda dureza de corazón. Hame susceptible, hame sensible a tu voz. Hame conocedor de tu voluntad. Ayúdame, Señor, a orar así como oró Habacuc. Cuando entendió la respuesta de parte tuya, luego él comenzó a decir: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra. Trae avivamiento sobre el niño, sobre el joven, sobre el anciano, sobre el adulto. Aviva los matrimonios, aviva, Señor amado, la familia, aviva, Señor amado, donde está allí, Señor, la maleza que ha crecido por el descuido al abandono y la relación espiritual contigo, y que las cosas, Señor, ha ido creciendo y ahogando el sentir de lo que es el amor, lo que es el rendirnos a ti por completo, el buscarte de todo nuestro corazón. Señor, estamos en la recta final. Estamos en la línea determinante del tiempo más profético. Estamos en el momento, Señor amado, que lo que hemos predicado por años, lo que hemos enseñado por años, estamos en la línea final del tiempo del cumplimiento más exacto. Y estamos entendiendo, Señor amado, que solo nos resta prepararnos para la eternidad. No hay tiempo sino prepararnos
responsablemente para la eternidad. Porque todo en este mundo perecerá y todo dejará de ser. Pero el que hace la voluntad de tu voluntad, Señor y Padre eterno, ese permanecerá para siempre. Señor, haznos conscientes de la hora y del tiempo que estamos viviendo. Haznos conscientes, Señor, trae esta revelación a tu iglesia. Señor, todo avivamiento de santidad se produce a través del resultado de lo que es el fuego de tu presencia que viene para quemar aquellos que te anhelan, aquellos que te obedecen, aquellos que desean hacer tu voluntad y encaminarse en el propósito del diseño tuyo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el poder de la palabra y la autoridad de tu nombre, estamos creyendo, Dios, que tú eres el Dios de milagros y eres el Señor de sanidad. Eres el Señor de liberación, el que viniste para deshacer toda obra del diablo. Y por cuanto Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bien, sanando a todos los enfermos y liberando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Señor, tu iglesia no puede cambiar, tu iglesia no puede vivir bajo un estado superficial, un estado de liviandad, sino que tiene que entrar en los niveles de profundidad más glorioso de la revelación y del conocimiento que emana de tu trono. Porque, Señor amado, es la manera correcta en cómo tu iglesia podrá enfrentar y vencer las fuerzas contrarias al propósito de tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta noche, oramos y clamamos para que despierte a aquellos que todavía no han sido despertados, y para que levante a aquellos que todavía no han sido levantados, y para que, Señor, animes a aquellos que están, Señor amado, yendo por un rumbo de desánimo, de desconcierto, y han dejado, Señor, lo que implica la relación continua y continua y continua delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ministra nuestra vida, Señor. Haznos susceptibles para oír la voz de tu Espíritu. Ayúdenos a rendirnos por completo, cuerpo, alma y espíritu, como tú nos has venido enseñando en todo este tiempo, Señor, semana tras semana. Y a tener una verdadera identidad clara, Señor, transparente, que quien nos vea no tenga la menor duda de que te pertenecemos por completo y que confiamos intensamente en ti y no en nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el poder de la palabra y la autoridad del Cristo resucitado, pedimos estas cosas. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Lo creemos, Señor, lo creemos, lo creemos. Y por eso lo hablamos, lo testificamos y alzamos nuestra voz en plenitud de confianza y seguridad. En el nombre de Jesús.